Aleluya. Damos gloria al Señor. Él vive y reina por siempre y para siempre. Una corona de espinas que se transformó en la corona más excelsa y más poderosa de toda la creación. Dice la Escritura que Dios el Padre le dio nombre sobre todo nombre, nombre delante del cual se dobla toda rodilla y toda boca confiesa que Él es el Señor. Amén. Apláudele al Señor, apláudele que Él vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Una vez más, amados, les doy la bienvenida al servicio online de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Esta es la semana número 15 que estamos bajo esta modalidad. Dios es bueno y nos ha permitido seguir, vamos a decir, en contacto, aunque sea a través de esta vía, para, conforme a lo que ha sido, vamos a decir, algo que nos propusimos en el año 91 cuando se fundó la iglesia. De aquí en adelante no dejaremos un solo domingo sin reunirnos. Así el Señor nos ha permitido, por esta vía quizás un poco ortodoxa, pero el Señor lo ha concedido, así que estamos gozosos y estamos contentos. Una vez más, pues, les doy la bienvenida. Felicitaciones a todos los padres. Oye, hoy es un día de gozo y tendría que decirle a todos: felicitaste a tu papá. Y antes de que abras los ojos o te veas así todo viejo y digas, ya no tengo papá, mi papá se murió. Si eres cristiano, todos tenemos al Padre Celestial. Así que lo primero que debiste haber hecho hoy al abrir el ojo: oh, feliz día, papá. Porque Él está con nosotros, Él es nuestro Padre, nosotros somos su Hijo. Así que, amados, gocémonos. Este es el día que Él ha creado para que nos gocemos en Él. Y precisamente, ¿no?, quiero iniciar mi prédica recordándote el mensaje del Padre. Él, como te he explicado en otras oportunidades, ha venido hablando a esta congregación en particular desde el año 2015, dándonos unos versículos que hemos desarrollado en el transcurso de los años 2015-2016, el Salmo 27, versículo 4. Luego en el 2017, Romanos 6:22, en el 2018, Colosenses 1:10, y el año pasado, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Ya finalizando el año, el Señor me hizo compilar estos versículos y presentarles a ustedes, y les dije: hey, hermanos, esto es lo que el Señor nos viene diciendo desde el 2015. Lo coloqué en una lámina que usted ya conoce, muchos de ustedes la tienen, le han tomado fotos, la han impreso. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, de acuerdo a Romanos 6:22, además su paz sobrenatural me guarda, Filipenses 4:7, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, número 1, estar en su casa todos los días de mi vida, Salmo 27, versículo 4. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, Romanos 6:22. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, Colosenses 1:10. Y número 4, ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, Filipenses 4:6. Así que hoy, Día del Padre, al igual que otros domingos, el Padre nos da este mensaje. Si usted y yo lo ponemos por obra, no tendremos tiempo de ocio en el Señor, estaremos ocupados creciendo en santidad y en fe. Quiero pedirte que brevemente inclines tu rostro para formalmente darle inicio, pues, a lo que sería la prédica de este domingo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia agradecidos, estás aquí en medio de nosotros. Te rogamos que abras, Señor, nuestro entendimiento por medio de un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, que nos ayude a comprender la herencia a la cual hemos sido llamados, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que en conformidad con el propósito que la envías, haga la obra en nosotros
nos edifique, nos amoneste, nos impulse a seguir creciendo, a seguir avanzando, hasta que finalmente alcancemos a estar contigo. Reprende al maligno, échalo fuera a lugares secos y sin reposo. Toda distracción se va ahora en el nombre de Jesús, para que sea solamente tú, Señor, y nosotros, prestando nosotros atención, así como María sentada a tus pies, escuchando cada palabra que sale de tus labios, para ser edificados y crecer en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces ustedes, bueno, ya los que son antiguos conmigo en la congregación, vamos a decirlo así, me han escuchado decir como pastor principal, me corresponde, roto con otros predicadores, ¿no? Pero en cuanto a ciertos momentos de predicar, me corresponde la prédica del Día del Padre y la prédica del Día de la Madre. Me parece que son las prédicas más difíciles. Más difíciles, ¿por qué? Porque ni la madre ni el padre, en términos humanos, pueden ser el centro del servicio. Siempre tiene que ser Cristo. Los servicios son cristocéntricos, y colocar un tema relativo a algo que celebramos como sociedad no es fácil hilvanarlo, ¿no? Todo eso solamente se los digo con el propósito de compartir con ustedes mi corazón, ¿no? Semana antes, al menos de ese domingo, siempre estoy ahí cavilando y pensando: ahora, Señor, otra vez estamos en este paquete, otro año más, por favor, mete tu mano, ¿no? Y este año el Señor me ha puesto a reflexionar acerca de su persona como padre, ¿no? En años anteriores he tomado algún ejemplo bíblico a propósito de un padre ejemplar o no tan ejemplar, porque finalmente tenemos que aprender con el propósito de hacer bien nuestro trabajo. Y me llama la atención esto, ¿no? Porque yo meditaba, el Señor nos creó hombre y mujer, así lo expresa en el Génesis. Dice en el capítulo 1: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los creó hombre y mujer. Aunque en el capítulo 2 va a dar el detalle de ese día número 6, de cómo fue la creación, en qué orden se crearon las cosas en ese día 6, cuando lo resume en el capítulo 1, de una vez dice: lo voy a crear a mi imagen y semejanza, y los creó hombre y mujer. Entonces es una cuestión simplemente de que tú lo puedas inferir. Tanto los hombres como las mujeres estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Aunque definitivamente cuando nosotros nos vemos entre nosotros hay diferencias bien marcadas y bien singulares, no por eso dejamos de ser a la imagen de Dios. Quiere decir que tanto la naturaleza del hombre como la naturaleza de la mujer, aunque son diferentes en esencia, están en el corazón de Dios. No fue que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y a la mujer la hizo diferente. No, eso no es lo que dice el relato escritural. Es algo difícil de entender, ¿no? Que algunos van a comenzar a lucubrar y decir cosas que no son, como ya hemos escuchado y que no voy a repetir. Pero es una realidad lo que dice la escritura. Tanto el sexo masculino como el sexo femenino, ambos representamos la imagen, la gloria de Dios. Sin embargo, resulta singular o resulta digno, pues, le llama la atención, vamos a decirlo así, que cuando Él decide presentarse en la Escritura, Él asume el rol masculino. No asume el rol femenino para presentarse en medio de nosotros. Y hablando de su figura, Dios se va a presentar como el Padre. Dios el Padre. No se presenta como Dios la Madre, se presenta como Dios el Padre. Esto es no solamente singular, es digno de estudiar también, porque de alguna forma Él es nuestro modelo a seguir, ¿no? Y ahora voy a hablar directamente con los que somos hombres y con los que somos padres, sea que seamos padres biológicos o que seamos padres espirituales. Es menester que nosotros estudiemos cómo es su rol paterno, porque así como es su rol paterno, debe ser el nuestro también. Es decir, si somos hechos a su imagen y semejanza, y Él asume un determinado rol para presentarse a su creación,
Y resulta que algunos de nosotros, en medio de esa creación, hemos sido facultados para ejercer un rol similar. No es para que lo hagamos a nuestra manera, es para que lo hagamos a la manera de Él. Ya esto es sobrecogedor por la responsabilidad que involucra. Pero ahora te voy a decir más. Si pensamos en la paternidad desde la perspectiva de los hijos, cuando los niños nacen, pues no tienen ojos sino para sus padres. En la medida que son pequeños, en la medida que no pueden discernir, sus padres son perfectos. Sus padres son los superhéroes. Sus padres son lo máximo, lo más inteligente, lo más bello, lo más grande, lo más sabio. Cuando estamos nosotros entre adultos y usted escucha al niño hablar de su papá, a lo mejor usted piensa, ¿cómo se ve que no lo conoce, no? Pero es que no se trata de que no lo conozca, es que es su papá. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Tú vas a marcar a tu hijo en cuanto a la imagen de Dios. Porque Dios se presenta a sí mismo como el Padre. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha dado la tarea a destruir esa imagen paterna. De manera tal que cuando muchos de nosotros llegamos al cristianismo y Dios se presenta a sí mismo como Padre, y eso es una condición de honor y una condición sublime, muchos no lo pueden entender, porque lamentablemente su padre terrenal fue un mal padre. No tengo quizás, o no tiene esa persona nada bueno que acordarse de su papá. Quizás lo que recuerde de su papá, un hombre abusivo, un hombre que le pegaba quizás a la mamá, que lo que hacía era pegar gritos ahí, que el día que se fue de la casa todo el mundo estuvo feliz. Y entonces cuando llegas al Señor y el Señor se presenta como el Padre, algunos cristianos tienen problemas con este asunto porque hay carencias en su corazón producto de la paternidad terrenal que les ha tocado vivir. Y la responsabilidad no es de los hijos, la responsabilidad es de los padres. Porque esos hijos también se van a terminar convirtiendo en padres. Y si no conocemos a Cristo en el camino que cambia nuestro paradigma, probablemente repetiremos la misma paternidad que vivimos. Lo cual se convierte para nosotros, vamos a decir, en un motivo más para darle cuentas al Señor. ¿Qué has hecho con la paternidad que te entregué? Dios se presenta a sí mismo como el Padre. Y hay muchas porciones que puedo tomar, pero yo quiero tomar esta porción. Esta porción me parece extraordinaria. Esto está en 2 de Corintios capítulo 6. Y ahorita le voy a explicar por qué considero que es extraordinaria esta porción, ¿no? Pablo le está hablando a los hermanos de Corintio. 2 de Corintios 6, voy a leer del versículo 16 en adelante. Y dice de esta forma: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muchos de nosotros hemos leído esta porción varias veces tal vez, y a lo mejor puedes estarte preguntando, ¿qué tiene de extraordinario, pastor? La porción está en el contexto donde usando a Pablo, el Señor nos hace una amonestación que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Comienza a explicar que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas, no hay ninguna comunión de Dios con los ídolos. Y cuando hace todo esto, vamos a decir, presenta este tema, Pablo
lo justifica trayendo a colación una escritura del Antiguo Testamento. Tomé el versículo 16 de esa pregunta cuando dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y nos asegura: ustedes son, nosotros somos el templo del Dios viviente. Y luego dice: como Dios dijo. Y aquí es donde entra el elemento interesante, porque Pablo, como apóstol, como autoridad, como hombre que está inspirado por Dios, les va a explicar a los hermanos de Corinto: tú no te tienes que unir en yugo desigual con un incrédulo. Primera idea de esto es: no te debes casar con una persona que no tenga la misma fe que tú, hombre con la mujer o la mujer con el hombre. Pero no es solamente ese tipo de asociación, habla también de cualquier tipo de asociación, de hacer negocios, de embarcarse en empresas, en aventuras con personas que no tienen nada que ver con tu fe. El Señor lo desaprueba. Pablo tenía suficiente autoridad para únicamente agarrar y decirle: esto es lo que yo les demando, esto viene de parte de Dios, acéptenlo. Pero él va a agarrar y va a decirle: esto se los estoy demandando porque esto es lo que está escrito. Ahora usted lee esta palabra y pareciera que es una, vamos a decir, una única porción, vamos a llamarlo así. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así lo escribió Pablo, corrido, y así lo leyeron. Pero si había en medio de esos cristianos alguno que conociera las Escrituras, probablemente haría lo mismo, sorprenderse y maravillarse y decir: wow, Pablo, qué revelación y qué sabiduría te ha dado Dios para concatenar la palabra y aplicarla a nosotros. Esto lo puede hacer Pablo porque tiene esa autoridad apostólica, porque hoy está registrado en la Biblia. Nosotros no nos podemos poner a inventar mucho, tenemos que tener buena base y revelación de Dios para traer algo como esto que estamos viendo aquí. Ahorita voy a explicar, ¿no? No nos podemos poner a inventar. Por inventar muchos han levantado falsas doctrinas. Pero la verdad, esto no está en un único pasaje del Antiguo Testamento. Pablo toma: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés, donde el Señor le dice a la nación de Israel: yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo. Y Pablo va, vamos a decir, de esto general, porque le está diciendo a la iglesia también: tú formas parte del pueblo de Dios. Esa promesa que le hizo el Señor a la nación de Israel es tuya también. Tú eres parte del pueblo de Dios. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. No somos israelitas, no somos descendientes de Abraham por la carne, somos descendientes de Abraham por el Espíritu, por la promesa. Formamos parte del pueblo de Dios. Pero esto es, como vamos a decir, el paraguas, una cobertura general que Dios quiere intimar aún más. Entonces agarra y toma esta porción que está escrita en el Pentateuco y la une con esta que dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, que es una porción que está en Isaías. Y une algo que está en la ley, en la Torá, con una porción profética en el libro de Isaías, para ir de lo macro a lo micro. Porque esta porción de Isaías está dirigida a los levitas, los que sirven en el templo. Entonces el Señor comienza diciendo: tú eres mi pueblo, formas parte de mi pueblo, pero tú, iglesia, no solamente eres mi pueblo, tú eres mi siervo. Tu porción soy yo. Es decir, el hecho de que te metas en mi pueblo no quiere decir que tú tienes que estar aspirando como pudiera aspirar, no sé, alguien de la tribu de Judá, o alguien de la tribu de Efraín, o alguien de la tribu de Rubén. No, 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 no. Tú eres de la tribu de Leví. Tú eres parte de mis siervos.
Tú eres parte de lo que le he dado como porción mi persona, de los que sirven en el templo. Y a esos el Señor les decía: salid de en medio de ellos, de todo lo que tiene que ver con inmundicia, apartaos, dice el Señor, no toquen lo inmundo, y yo os recibiré. Seréis aptos para servirme en el templo. Y luego dice, lo que está allí en la lámina subrayado: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No eres parte de mi pueblo solamente, no eres parte de mi siervo solamente, es que eres parte de mi familia. Eres mi hijo o mi hija, y yo soy tu padre. Ahora, lo impresionante de esta porción es que cuando usted busca esta porción en el Antiguo Testamento, que está en Samuel y en Crónicas, usted dice: ya va, Pablo, a ti, permítame expresarlo así, permítame que sea demasiado coloquial, como que se te voló el cerebro, Pablo. Porque cuando usted lee esta porción en el Antiguo Testamento, esto en el Antiguo Testamento no está escrito en plural, esto está escrito en singular. Es una promesa que le hace Dios a David a propósito de un descendiente de él. Y a propósito de ese descendiente de él, le dice: y yo seré para él por padre, y él me será a mí por hijo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y se está refiriendo única y exclusivamente y obviamente a Jesús de Nazaret, descendiente de David. Le dice a David: David, de tu descendencia yo voy a levantar uno, y ese uno va a ser para mí como mi hijo, y yo voy a ser para él como su padre. Y Pablo viene por revelación e inspiración del Espíritu Santo, pluraliza la promesa, no es solamente para Jesucristo, es también para nosotros que somos hijos de adopción. Yo no sé si eso a ti, permíteme ser repetitivo, te vuela el cerebro, pero para mí sí, porque dice: ya va, es como que me estoy metiendo, como que me estás coleando, como que me estás introduciendo en algo que no me corresponde, que es de Jesús únicamente, pero tú la estás extendiendo hacia mí. Y Pablo, cuando cita esta porción, no solamente lo hace en plural, sino que incluye toda la humanidad. Es como para que no quede duda, ¿no? Porque era suficiente con que dijera: y vosotros me seréis hijos. Gramaticalmente en el castellano, si yo estoy hablando de un grupo donde hay masculino y femenino, yo utilizo la palabra en el masculino, y está tácito que está incluido las personas, todos los objetos, a todo lo que se está refiriendo allí, sea masculino y femenino. Es decir, no hay necesidad en el castellano de decir hijos e hijas. Con decir hijos se sobreentiende que están incluidos tanto hombres como mujeres. Pero como para que no quede duda, como para que no haya ningún ápice de pregunta o de sospecha: ¿será que somos solo los hombres y no las mujeres? El Señor coloca: no, las dos, hijos e hijas. Y extiende la promesa para todos. Amados, hoy es el día de papá. Realmente el día de papá es todos los días, ¿no? Déjenme decirlo. Vamos a meternos en esa ola del mundo, de que apartamos un día especial como para recordarnos de: somos sus hijos y somos sus hijas, y Él es nuestro Padre. En Romanos capítulo 8 lo expresa de otra forma, ¿no? Pero está como que bien hilvanado con esto que le dice a los hermanos de Corintios. En Romanos 8:15 dice de esta forma: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Oh, esta porción es maravillosa, amados. A los hermanos de Roma, Pablo le está diciendo: Él nos hizo sus hijos. Yo no sé si logramos entender esto, amado. Cuando el Señor nos creó, porque es quizás ahí donde comienza nuestra confusión.
el Señor no nos creó como sus hijos. Él nos creó a su imagen y semejanza, sí, pero no nos creó como sus hijos. Somos la máxima creación de Dios, sí, así lo dice el Señor en Efesios. Una máxima creación que se desvió y que Él quiso reconciliar con Él. Una máxima creación que el Señor llamó a tener comunión con Él, y Dios, el Creador, quería tener también la comunión con eso que había creado. Eso nos convierte, vamos a decirlo así, de esta forma, en criaturas. Unas criaturas hermosas, excelsas, porque Dios nos hizo con sus manos, pero criaturas al fin. La palabra es un poco fea, ¿no? Criatura. Piensa, no sé qué, el hombre del pantano, algo así como criatura, ¿no? Y en ese proceso de acercar el hombre a sí mismo, el Señor lo fue llevando, vamos a decir, como por etapas. Hay otras porciones que podemos estudiar, no vienen ahorita al caso. Voy a seguir con esta de Corintios que tomé. Te llamé para que fueras parte de mi pueblo. Siendo parte de mi pueblo, no significa que porque seas parte de mi pueblo seas parte de mi familia. Eres como conciudadano del reino, por decirlo así. Pero no solamente te dice ese conciudadano del reino, es que te llamé para que fueras parte de mi servidumbre. Dios es el gran rey, como hemos venido estudiando en otras prédicas, y no todos son sus siervos, ¿no? De la misma manera como usted no acepta a cualquiera en su casa, ni siquiera para que le sirva, pues alguien se presenta en su casa, mire, yo quiero ser su muchacha de servicio, y usted dice, ya vamos a meter con mi hija. Eso no es así. Yo soy quien digo quién me va a servir o quién no me va a servir. Es potestativo de aquel, vamos a decir en este caso que contrata, es potestativo del Señor decir quiénes son sus siervos, y nosotros somos sus siervos. Pero luego va más profundo y más íntimo y dice, pero no es solamente mi siervo, es que tú eres mi familia. Y oye, no eres cualquier miembro de mi familia, no es que eres mi cuñado o mi hermano político, no, tú eres mi hijo, te sientas a mi mesa. Ser hijo, mis amados hermanos, es lo máximo. Ser hijo es esa intimidad y esa cercanía. Y aquí en Romanos 8 lo explica. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, ese es el espíritu pecaminoso que teníamos antes para estar otra vez en temor. No, nos ha dado el espíritu de adopción. Con respecto a Dios, todos somos hijos adoptados. Así que todos los adoptados dijeron sí, porque aquí en medio de nosotros no hay como una discriminación hacia los hijos adoptados. Ah, tú eres adoptado, pero yo soy natural. Delante de Dios todos somos adoptados. Hay un único hijo natural que es Jesucristo, nuestro Señor. El primogénito entre muchos hermanos, pero todos los demás somos adoptados. Ese espíritu de adopción permite que usted y yo, al Creador del universo, al Creador del cielo y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve, al Rey de reyes y Señor de señores, podamos decirle papá. No solamente papá, Abba, que es una palabra hebrea, es la actual palabra que se usa. Si usted va a Israel y ve una familia, le van a decir al padre de familia Abba, porque es una palabra cariñosa. Puede inclusive a la hora de traducirse como si fuese un diminutivo. Usted le está diciendo a esa persona papi o papito. Tal es la cercanía y la intimidad que tenemos con Él. Y lo que yo quiero en la mañana de hoy, entendiendo tú este cuadro, es que podamos ver algunas características de nuestro Padre. Y teniendo en cuenta estas características de nuestro Padre, nosotros podamos aplicar esto en nuestro rol paterno. Pastor, yo no tengo hijos. Bueno, a lo mejor no tienes hijos biológicos, pero de seguro vas a tener hijos espirituales.
Bien interesante que quien habla de todo este asunto de paternidad y algunas de las características que te voy a describir a continuación también están fundamentadas sobre escrituras que Pablo desarrolló. Pablo no tenía hijos, Pablo nunca se casó, Pablo es uno de los eunucos por causa del reino, pero aunque no tenía hijos biológicos, tenía hijos espirituales. A Timoteo lo llama mi verdadero hijo en la fe. A Tito lo llama mi hijo. Cuando habla de las iglesias, le dice, por ejemplo, a la iglesia de Corinto: óyeme, ustedes podrán tener muchos ayos en el Señor, tutores, mentores, pero tienen pocos padres, yo soy uno de ellos. Dando a entender que consideraba a esos hermanos de Corinto como sus hijos espirituales. En una oportunidad Pablo va a hablar en esa relación espiritual, dice: yo los engendré en Cristo. Quizás no tengas hijos biológicos, pero tienes hijos espirituales. Así que hablar de la paternidad desde esta perspectiva nos afecta a todos. A ti que todavía estás soltero, que quizás estás pensando con quién me casaré y estás ahí deshojando la margarita, vas a casarte, vas a tener tus hijos biológicos, y si no tienes hijos biológicos vas a tener hijos espirituales. Eso es ley de vida en el Señor. Todos debemos reproducirnos en el Señor, así no sea a través de hijos biológicos, con hijos espirituales sobre los cuales podamos poner nuestro legado. Así que es pertinente lo que vamos a hacer ahora. Y lo primero que te quiero decir, algo que no le gusta mucho a la gente, pero que es una realidad: el buen padre disciplina. El buen padre disciplina. Hebreos 12, versículos 6 al 8 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y quiero que veas bien este versículo, porque la gente cuando piensa en disciplina, lo que piensa es en pau pau. La disciplina enmarca el castigo, pero no es castigo solamente. La disciplina son todas las normas de vida que te hacen y constituyen en lo que tú eres. Cuando usted entra al servicio militar, por decir algo, usted es introducido en la disciplina militar. La disciplina militar no es solamente el castigo que ustedes le pueden hacer, no sé, educación física o arrestarlo, qué sé yo. Esas son parte, vamos a decir, de medidas punitivas con el fin de que usted aprenda. Disciplina militar tiene que ver con cómo usted va a llevar el cabello, cómo va a hablar, cómo va a comer, cómo va a tener su escaparate, cómo va a tener su dormitorio. Todo eso tiene que ver con disciplina. Y la Escritura dice: porque el Señor al que ama disciplina. Cuando somos introducidos en Él, Él nos comienza a enseñar toda la disciplina. Los cristianos llevamos el pelo de una manera, los cristianos hablamos de una manera, los cristianos nos vestimos de una manera, los cristianos nos comportamos de una manera, porque eso es parte de la disciplina del ser cristiano, de ser sus hijos. Y cuando en base a esa disciplina quizás nos salimos hacia un lado, hacia el otro, nos resbalamos, entonces el Señor dice: te voy a castigar, te voy a azotar. Si soportáis la disciplina, sigue diciendo ese pasaje, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Bastardo quiere decir sin padre conocido, y no hijos. Ahora quiero decirte algo, padre de familia. Eres tú y no la mamá la que está encargada de la disciplina. Tú eres el que estás encargado de la disciplina. Tú eres el padre de familia. El buen padre sabe esto. Tú sabes una de las cosas que tiene que ver con la disciplina que muchos de nosotros adolecemos: constancia y consistencia. Le enseñas al niño a tender la cama, pero un buen día te levantas con que ya no quiero tender la cama. Y entonces el niño no entiende, ¿se tiende la cama o no se tiende la cama? ¿Se tiende la cama cuando el gordito quiere o cuando no quiere, cuando está de humor o cuando no está de humor?
Amado, la disciplina es constancia y consistencia. Siempre lo mismo, siempre igual, porque así se ha determinado. Nosotros vamos a colocar unas normas efímeras. Nuestros hijos van a estar bajo nuestra autoridad, bajo ese régimen disciplinario, hasta que a su vez se hacen adultos, se van de casa y comienzan su propio régimen, porque nosotros no somos eternos. Pero en cuanto al Señor, el Señor sí es eterno. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La disciplina del Señor no va a cambiar. Siempre es la misma. Usted y yo tenemos que aprender a ser constantes y consistentes, sobre todo por el bien de nuestros hijos. Porque nuestros hijos lo van a entender. Nuestros hijos van a entender esos límites que se le colocan como parte de la disciplina y que son necesarios para que puedan ser considerados como hijos. Aquí naturalmente hay unas implicaciones espirituales. Cuando el Señor dice, si no soportas la disciplina, si terminas retirándote para hacerlo a tu forma, a tu manera, y no a la disciplina que el Señor te quiere imponer, aunque te sigas considerando hijo, Él no se considera tu padre. Porque si somos dejados sin disciplina, de la cual todos somos participantes, entonces ya no somos hijos, sino somos bastardos. Padre de familia, ocúpate en tu trabajo, ocúpate en lo que tienes que hacer, no lo delegues en la mamá. La mamá tiene otro rol, la maternidad tiene otro rol, otros elementos que expresar en medio de su casa. Nosotros los padres tenemos que ser los que traemos disciplina en medio de la casa. O si se trata de paternidad espiritual, los que traemos disciplina en medio de la iglesia. Y tenemos que ser consistentes y constantes en este sentido. Un buen padre provee. Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Esto se convierte en todo un tema, ¿no? Porque llegamos a esta condición ya siendo cristianos, siendo, vamos a decir, adultos y metidos en las cosas del Señor, y hemos sido criados con esto de que no le pedimos nada a nadie, que ni siquiera le queremos pedir cosas al Señor. Pero el Señor quiere que le pidamos. Todo padre desea que sus hijos le pidan. Y todo padre sabe, conoce que tiene sus limitaciones. Todo padre sabe y conoce que, bueno, no tengo los recursos de Dios, por decirlo así de alguna manera. Porque el contexto de este versículo, por cierto, está metido precisamente en pedir. Y no en pedir, digamos, lujos, no en pedir para satisfacer nuestro ego, no. Porque la porción viene diciendo, si tu hijo te pide un pescado, pues eso es lo que le vas a dar, ¿no? Si te pide pan, eso es lo que le vas a dar. Tú eres un buen padre y sabes, está hablando de sus necesidades. El buen padre cubre la necesidad de su hijo hasta donde le es posible, pero lo va a hacer. Y el hijo sabe que cuenta con el padre en la medida que va creciendo, va conociendo las limitaciones de su papá, de la familia donde le tocó estar, sabe hasta qué punto realmente le puede ayudar, sabe que si su papá pudiera, lo hiciera más allá de eso, pero no lo puede hacer. Pero cuando vienes a Dios, esto se potencia a la N, porque los recursos de Dios son infinitos. No está hablando de pedir para ti mismo, o para tu vanagloria, o para tu deseo. Ya te he contado, los que me conocen de hace tiempo y están conmigo en la congregación de hace muchísimo tiempo, oye, de jovencito iba para la universidad, acababa de conocer al Señor, oh, Dios es lo máximo, mi papá, le puedo pedir lo que quiera. Y ahí me puse a pedirle una camioneta, y que para llevarme para la universidad. Oh, el Señor sabe lo que uno realmente puede soportar en algún momento de su vida. El fulano carro nunca vino. ¿Cuándo vino la camioneta? Ahorita, después de viejo. ¿Para qué? Para llevar a los muchachos para su casa cuando terminan las labores. Porque créame que si el Señor no quisiera que yo hiciera esa función, dice, no, ya eres tú y tu esposa, un volvajan y van bien. Él conoce también cuáles son nuestras necesidades, que nosotros quizás no conocemos, que no sabemos. Pero tenemos que acercarnos a pedir, porque el buen Padre provee. Provee para tu casa, papá.
El sueldo que te ganas, lo que tú produces, no es para echártelo encima. Eso es para tu casa, eso es para tu esposa, eso es para tus hijos, eso es para proveer para las necesidades de tu casa que estén cubiertas. Y yo, pastor, ¿y las necesidades mías quién las cubre? Tu papá celestial. Acércate a Él y pídele. Acércate a Él y pídele, y Él te va a corresponder. Un buen padre modela. 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Inmerso en esta declaración está esa paternidad espiritual de Pablo. Yo me voy a sacrificar por ustedes. Sacrificar, pastor, ¿cómo que sacrificar? Oye, aquel que sigue a Cristo con todas sus fuerzas sabe que esto es un sacrificio. ¿Un sacrificio por qué? Porque la carne se opone, esta carne pecaminosa se opone a que queramos seguir a Cristo. Y cada vez que decidimos que vamos a seguir a Cristo, que vamos a hacer las cosas como Él quiere, que vamos a servirle como Él quiere, la carne comienza a hacer oposición. Se torna en un sacrificio. Pero Pablo entendió, alguien tiene que darle ejemplos. No logran ver a Cristo. Yo tengo una mayor revelación, yo tengo un mayor crecimiento, yo lo logro ver mejor. Alguien tiene que pararse delante de otros y decir: oye, ahorita no pueden ver a Cristo, pero me pueden ver a mí. Yo me voy a esforzar en seguirle lo mejor posible para que ustedes hagan otro tanto hasta que ustedes puedan ver a Cristo y lo puedan seguir a Él directamente. Padre de familia, tú eres el ejemplo de tu casa. Si tú no deseas que tus hijos salgan borrachos, con vicios, no hagas tú lo mismo en medio de tu casa. Tus hijos van a verte a ti como un ejemplo. Te corresponde ejemplificar. En lo que se refiere, vamos a decir, a tu práctica espiritual privada, hazlo en privado, sí, es contigo con el Señor. Pero resérvate una parte, vamos a decir, pública para tus hijos, para que tus hijos te vean arrodillado orando, para que tus hijos te vean leyendo la Biblia, para que tus hijos te vean llevando adelante un altar familiar, para que tus hijos te vean involucrados. ¿Quieres que sean siervos? ¿Quieres que conozcan al Señor? ¿Quieres que vayan adelante? Modela. Modela. El buen padre modela. El buen padre disciplina. El buen padre provee. El buen padre modela. Un buen padre protege. En el Salmo 91:1, hablando de la paternidad celestial, un versículo que muchos de ustedes se conocen de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás llamado a proteger a tu familia. De la misma manera como el Señor nos protege a nosotros, bajo su cobijo, bajo su abrigo, estamos guardados. De esa misma manera, nosotros protegemos a nuestros hijos espirituales. Protegerlos no quiere decir consentirlos. Quizás hicieron algo malo, deben llevar la consecuencia de eso, algo malo, y caminamos al lado de ellos, dándoles el apoyo que tenemos que darle, haciéndoles entender: bueno, estas son consecuencias de lo que has decidido, de lo que hiciste, y esto te va a enseñar. Pero eso no significa que no les vamos a proteger y que no se van a sentir seguros, resguardados con nosotros, caminando al lado de nosotros. Es así como, no sé, como cuando era un muchachito de escuela, pero uno tenía tanta confianza en su papá, que su papá lo iba a proteger a uno, que si alguien se metía con uno, ya se lo decía a mi papá: y te voy a echar a mi papá. Porque esa es la sensación de protección que hay. A lo mejor no estoy con él en lo físico en este momento, pero yo sé que si voy y hablo con él, él me va a proteger. De la misma manera como Dios nos protege a nosotros. De la misma manera como nosotros cristianos habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo esa sombra del Omnipotente. Y lo último que quiero decirte, no puedo explotar o explicar todas las características, pero esta me parece súper, vamos a decir así. Un buen padre perdona. Lucas 15, versículos 31 y 32 dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muchos conocen esta parábola. Esta es la parábola del hijo pródigo. Y es una parábola que refleja el reino de los cielos y el corazón del Padre. Este hijo pródigo, vamos a hablar, no, ¿verdad? Un sinvergüenza. Papá tiene mucho dinero y dice: papá, dame lo mío, ¿no? De esos hijos que piensan que deben heredar en vida. Nadie hereda en vida. Es necesario que quien va a dar la herencia haya muerto para que exista tal herencia. Pero este papá bueno no le hace entender esto a su hijo, decirle: hijo, usted no va a heredar nada hasta que yo no me muera, sino que le da la parte de la herencia. Y literalmente, para ponerlo así en criollo, el hijo se la rumbea y la gasta toda. Se queda sin nada. Tiene todavía un poquito de vergüenza, ¿no? Y busca de sostenerse y se da cuenta que no sabe hacer nada, ni siquiera se puede sostener. Y entonces recuerda a los siervos de casa de su papá. Y se ve en la condición que él está y dice: un siervo en casa de mi papá está muchísimo mejor que yo. Creo que voy a ir a papá. Le voy a pedir perdón. Le voy a decir que no soy digno de ser su hijo, que me reciba al menos como uno de sus siervos. Y regresa. Y la escritura dice que cuando el padre lo ve de lejos, este padre de familia se emociona y corre al encuentro de su hijo y lo besa y lo abraza, y el hijo le está diciendo: papá, he pecado contra el cielo, contra ti, y recíbeme como uno de tus siervos. Y el padre está tan gozoso y le dice a los siervos: traigan ropa, vístanlo, traigan un anillo, pónganlo en su mano en una señal de que ella era su hijo, que lo estaba recibiendo como hijo. Maten al becerro gordo, llamen a todos, hay que hacer fiesta. Mi hijo era muerto y ahora revivido. Y arma aquel bonche en la casa. Y el hijo mayor, que nunca se ha apartado del papá, regresa y ve todo esto y no quiere entrar a la casa. Entonces el padre sale a hablar con él, ¿no? Y tienen esta conversación que le he leído. Le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todas las parábolas pretenden darnos una enseñanza. Somos hijos adoptados, no somos hijos naturales. Cuando pensamos en el Padre tiene un único hijo, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces usted y yo somos como esos hijos pródigos. El Señor nos creó, somos sus criaturas. Él nos quiere convertir en sus hijos por medio de un proceso de adopción. Y usted y yo nos fuimos a darnos la gran vida, o quizás la vida miserable, llena de pecado. Y allí en esa condición de inmundicia, algo se despertó dentro de nosotros. El hijo pródigo lo expresa: volveré donde mi padre, los siervos en casa de mi padre están mejor. Cuando Juan habla de este proceso, dice que el Señor nos amó primero porque fue donde nosotros estábamos. Y allí en pecados y en delitos nos lavó, nos limpió y nos trajo hacia Él. Cuando este hijo regresa, el Padre lo constituye en uno de Él. Este hijo mayor, Jesucristo, no es como el hijo mayor de la parábola. Y es así como yo me lo imagino, como te lo quiero presentar hoy, ¿no? El Padre perdona.
Cuando el Padre nos atrae hacia sí mismo, porque es el Padre el que nos atrae, y nos recibe en su seno, y nos constituye sus hijos, nos conseguimos con que tenemos un hermano mayor. Quizás antes lo conocía de nombre, pero ahora lo vas a conocer de verdad. Ese hermano mayor se llama Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Este hermano mayor sabe, porque siempre ha estado con el Padre y nunca ha abandonado al Padre, sabe que todas las cosas son de Él. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo pródigo, el menor, ya se gastó su herencia, no tiene derecho a nada. Todo lo que tengo es tuyo. Vamos a ponerlo en términos humanos. En términos humanos, este hijo menor había perdido la herencia. El padre lo recibe y le da parte en su casa, pero sin derecho a nada. Este hijo menor debe de seguro, ¿no?, si la historia continuara, temer en su corazón el día que papá muera. Porque el día que papá muera, todas estas cosas van a ser del hijo mayor, del que siempre estuvo con él, del que no perdió su herencia, porque la mía ya yo me la gasté. Y voy a pasar a ser siervo de mi hermano mayor si acaso mi hermano mayor no me vota y me manda otra vez con los cerdos de los cuales he venido. No sé si me vas entendiendo la idea. Esto lo puedes ver reflejado en la historia de José con sus hermanos. ¿Sabes? Tenían miedo cuando Jacob muriera, porque ahora José era el dueño de Egipto. Y cuando veían que papá iba a morir, que Jacob iba a morir, decían: oh, cuando papá muera, entonces se va a vengar de nosotros, porque nosotros lo vendimos, porque nosotros lo entregamos, porque nosotros nos deshicimos de él, porque le teníamos envidia, porque papá solamente veía por los ojos de él. Pero el corazón de José había cambiado. José mismo le dijo: no tengan temor, Dios me ha traído aquí, Dios me puso aquí, yo no les voy a hacer nada a ustedes. Aunque se muera papá, yo no les voy a hacer nada a ustedes. ¿Me vas entendiendo? Jesús, ese unigénito, entre el Padre y este hijo mayor se han puesto de acuerdo para hacernos partícipes de la herencia. Papá, yo sé que todo esto es mío, tu trono es mi trono, porque yo siempre estoy contigo, porque yo nunca te he faltado. Entonces todas tus cosas son mías, pero tú sabes, yo quiero compartirlas con ellos. ¿Te parece bien, papá? Y el padre dice: sí, compártelas, hijo. ¿No me vas entendiendo? Tú y yo no tenemos por qué sentarnos a la derecha del hijo. El hijo, el unigénito, se sienta a la derecha del padre y gobierna junto con el padre. Y este hijo se voltea al padre y le dice: aquí están mis hermanos, ellos son los pródigos, no tendrían derecho a nada, padre, porque ya se lo gastaron todo, pero yo soy tan bueno como tú, yo lo quiero compartir con ellos. Papá, ¿los puedo sentar a mi derecha? ¿Se pueden sentar conmigo en mi trono así como yo me he sentado el tuyo? Y el padre dice: sí, hijo, claro que lo puedes hacer. El buen padre perdona. El buen padre perdona. Mis hijos naturales y mis hijos espirituales no son perfectos. Yo no sé qué palabra utilizar. No quiero utilizar acostumbrado, porque no quiero acostumbrarme a esto, pero vamos a decir, muchas veces he pasado por ese trance de tener que sentarme con uno de mis hijos naturales o espirituales allí en mi oficina. No me dicen papá, me dicen pastor, el pecado. Y ese es mi corazón partirse en pedazos. Pero si mi papá me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a aquel que verdaderamente se arrepiente, aquel que verdaderamente quiere buscar una nueva oportunidad, hacerlo de nuevo? Yo no soy nadie para levantar la mano, para juzgar. Estoy puesto allí por el Señor para conducir, para impulsar, porque papá es como este buen padre, y nuestro hermano mayor es como ese hermano mayor que quiere y ha compartido la herencia con nosotros. Hoy, amados, esto es mucho con demasiado. Los músicos pueden pasar, por favor. Y quiero que tengas eso en tu corazón,
Y hoy que estás quizás ejerciendo un rol paterno, te identifiques con esto que el Padre hace con nosotros. Un buen padre disciplina. No dejes a tus hijos sin disciplina. Sé constante, sé consistente, mantén la norma, no te canses. Busca fuerzas en tu Padre, en nuestro Padre, para seguir manteniendo la norma de la casa. ¿Cuánto tiempo vas a estar disciplinando a tus hijos? 18, 20 años. Bueno, a lo mejor algunos se quedan contigo en casa, el trato va a cambiar, hay una parte de disciplina que tiene que seguirse manteniendo, pero ya están, vamos a decir, de tú a tú, en el sentido de que se relacionan con el Padre, son más hermanos que hijos, con el Padre, así como nos relacionamos nosotros. Pero hay que ser consistente y hay que ser constante. Un buen padre provee para tu casa. Oye, no puedes proveer en lo material, pues no sé, tu capacitación no te ha dado para eso, las oportunidades de trabajo no te han dado para eso, pero puedes proveer en lo espiritual. Hay cosas más importantes que lo material. Puedes proveer en lo espiritual. Provee para tu casa la palabra de Dios. Provee para tu casa ese ambiente que motive a tus hijos a buscar de Dios. El buen padre modela. Tienes que ser modelo, ejemplo en tu casa. Busca fuerzas en el Señor para no cansarte, pero tienes que modelar. Tus hijos te tienen que ver y quieren anhelar y desear ser como tú. Y tú anhelas y deseas no que sean como tú, sino mejores que tú. Un buen padre protege. Sé el protector de tus hijos, no el consentidor, el protector. Da la cara por ellos, pero también en lo privado habla, que ellos puedan sentir esa confianza, que pueden sentir que en ti tienen un refugio seguro, que al llegar a casa se pueden relajar y saber: estoy en zona protegida, en zona segura. Y finalmente, un buen padre perdona. No esperes perfección. Si tú mismo no eres perfecto, no puedes esperar perfección. Instales a que se arrepientan, a que se vuelvan, a que no cometan de nuevo los mismos errores. Así como este padre perdonó al hijo pródigo, así como nuestro Padre nos perdona a nosotros. Quiero terminar compartiendo contigo este versículo que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Ya finalizando el libro termina en el capítulo 22. Después que el Señor nos ha hablado todas las cosas del libro de Apocalipsis, muchas pruebas, muchas luchas, y nos insta a que peleemos la buena batalla de la fe para que nos convirtamos en vencedores, dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hoy somos sus hijos, porque él nos constituyó sus hijos. El diablo, que el Señor lo reprenda, sabe que somos sus hijos, y por eso se empeña en contra de nosotros. Porque también sabe el enemigo, que el Señor lo reprenda, que mientras estamos en este tabernáculo de carne, la podemos echar a perder. Mientras estamos en este tabernáculo de carne, todavía estamos corriendo nuestra carrera. No hemos llegado a la meta. Hay muchos cristianos que piensan que ya llegaron a la meta. No, tú llegas a la meta cuando te mueras, cuando seas sacado de este tabernáculo de carne. Mientras estemos en este tabernáculo de carne, hay que pelear la buena batalla de la fe. Eso no hace menos valederas sus promesas. Seguimos siendo sus hijos y podemos comportarnos y debemos comportarnos como tales, porque eso somos. Pero no hemos alcanzado la condición todavía, porque tenemos una carrera que correr y debemos lograr llegar a la meta para que se haga, vamos a decir, el ejecútese de lo que Él ya ha dicho y ha prometido. La característica de Apocalipsis 21 es que ya todo está hecho y es una realidad. Ya no hay este tabernáculo de carne contra el cual pelear. Y Él dice:
el que venciere heredará todas las cosas. Todo el reino, toda la creación, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Sabes? Nosotros no somos los únicos que hemos sido creados. El Señor ha creado criaturas angelicales. De esas criaturas angelicales leemos de los seres vivientes, leemos de los serafines, leemos de los querubines, leemos de los arcángeles, leemos de ancianos. No dice el Señor si hay alguna suerte de creación en el reino animal, vamos a decirlo así, dentro de este ámbito celestial, pero pudiera haberla. Carl S. Lewis en su imaginación le da rienda suelta a su imaginación en los cuentos del reino de Narnia, y hay criaturas, ¿no?, de este reino animal que tienen una determinada vida, creadas de parte de Dios. ¿Para qué te puntualizo todo esto? Para que toda esta creación, cuando ve a Dios y nos ve a nosotros, dice: ahí viene Dios y sus hijos, y nosotros somos parte de ellos. ¿Sabes? Cuando vas caminando allí en medio de la creación, este es uno de los hijos de Dios. Y si mi papá es el rey y yo he heredado todas las cosas, yo soy el príncipe. Cuando vemos a Dios nos mostramos delante de Él, el rey. Pero cuando la creación en pleno nos ve a alguno de nosotros, los príncipes y las princesas de Dios son sus hijos. Heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo por la eternidad. Porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva que el Señor va a crear en Apocalipsis 21-22, que ya no va a pasar más, donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay muerte, donde todo queda establecido eternamente y para siempre. Y allí en ese reino tú y yo somos los príncipes y las princesas, los hijos del rey, los hijos de Dios. Eso es lo que somos. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Hoy ejercemos esa tarea de paternidad aquí, para que el pueblo de Dios, para que tu familia pueda entender y acercarse a Dios como Padre. Es una gran responsabilidad que tenemos. Pero ahora hablándoles a todos, hombres y mujeres por igual, padres e hijos, tenemos una paternidad allí en Dios. Él es el Padre de todos nosotros y nosotros somos sus hijos. Pelea la buena batalla de la fe. Ejercítate para la piedad, porque la piedad da provecho. No te desanimes porque no has alcanzado nada aquí en esta tierra, a pesar de que te has sudado 7 camisas. Te lo estás ganando en el cielo. Tu tesoro no está aquí en la tierra, tu tesoro está arriba en el cielo. Y allí heredas todas las cosas junto con Él. Junto con Él. Él es papá y nosotros somos sus hijos. Él es Abba y nosotros somos sus hijos. Viví muchos años en el estado Bolívar, y por eso me quedé parado ahí a la hora de decirlo. Quizá mi esposa dirá: pero ¿para qué usas esas palabras? Pero eso somos, Él es papá y nosotros somos sus guarichos. Y nos movemos en esa confianza, en esa seguridad de que Él cuida de nosotros, nos disciplina, provee, modela, nos protege y nos perdona. Ponte de pie y vamos a orar. Inclina ahí tu rostro donde estás y comienza a darle gracias al Padre. Dile: gracias, papá, porque me has dado el honor de ser tu hijo. Gracias, papá, porque me has recibido en tu seno, porque de allí, de esos delitos y esos pecados donde me encontraba, me sacaste y me diste vestidura nueva y pusiste un anillo en mi mano, y hoy soy hijo tuyo y tú eres nuestro Padre. Gracias, papá, por ese hermano mayor tan bueno que nos diste, tan maravilloso que nos diste, que tiene el corazón como el tuyo, papá. Ese hermano mayor que comparte la herencia con nosotros y que nos constituye igual que Él, aunque no somos dignos ni somos merecedores, porque gastamos todo lo tuyo, papá.
y lo desperdiciamos. Y nuestro hermano mayor tendría derecho a decir: papá, no quiero compartirla con él o con ella. Pero no hay eso en tu corazón. Tu corazón es bueno, tu corazón es amoroso, tu corazón perdona y nos das más allá de lo que merecemos, más allá de lo que debes. ¿Cómo no sentirnos agradecidos? Tú, padre de familia, dale gracias al Señor y dile: gracias, Señor, porque me permite ser padre de esta familia. Oh Señor, quizás hasta hoy no lo he hecho bien, pero de aquí en adelante lo voy a hacer como tú demandas, como tú quieres. Quiero ser ese padre ejemplar, ese padre que dé a conocer tu nombre, papá, en medio de esta casa, en medio de esta iglesia. Porque a lo mejor no tienes hijos biológicos, pero tienes hijos espirituales. Y el Señor te ha levantado como parte del liderazgo, como parte de los pastores, como parte de los ancianos. Y eso te da una paternidad espiritual en medio de la iglesia. Comienza allí a decirle: papá, lo voy a hacer bien. Papá, voy a ver tu modelo y voy a repetir tu modelo aquí en medio de esta mi casa, en medio de esta la iglesia, con el fin de atraer más y más personas hacia ti, Padre, para que seamos muchos hermanos en esta casa. Oh Señor, santifícanos y ministra sobre nosotros. Allégate a nosotros, allégate a nuestras vidas. Toca, Señor, nuestras entrañas, Señor. Que seamos movidos, Señor, por estas promesas, Señor, de lo eterno, de lo celestial, de lo que permanece. Porque ningún trabajo que hacemos en ti, Señor, es en vano. Y tú darás justa recompensa en el tiempo que sea oportuno. Y ese, Señor, es la motivación que hay para seguir, para continuar, para no desmayar. Te doy gracias, Señor, por la Grey. Te doy gracias por la iglesia. Iglesia del Señor, levanta tus manos allí y vamos a comenzar a adorar al que vive por los siglos de los siglos, al Padre eterno, al Padre de las luces, al único y sabio Dios. Es su día hoy.